¿Cuál es la parte más difícil de ser gemela idéntica? Mis padres estaban obsesionados conmigo, y mi gemela Andrea siendo idénticas hasta el más mínimo detalle. Tenían toda esta filosofía de que las gemelas idénticas eran la creación perfecta de la naturaleza, y que cualquier diferencia entre nosotras era un defecto que necesitaba corrección. Incluso nuestros nombres eran prácticamente iguales, Andrea y Sandra. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Nos parábamos en el baño mientras mamá medía todo. Largo del cabello con una regla hasta el milímetro. Peso en una balanza que iba hasta el punto decimal. Altura contra la pared con marcas y lápiz. Medía nuestra cintura, nuestros brazos, nuestras piernas, incluso el ancho de nuestros rostros con este extraño calibrador. Si algo estaba mal por la cantidad más pequeña, se volvía loca. Una vez Andrea pesó 0,3 kilos más que yo después de la cena, y mamá la hizo correr en la cinta por una hora mientras yo tenía que comer cucharadas de mantequilla de maní para alcanzarla. Teníamos que usar exactamente la misma ropa todos los días. Misma ropa interior, mismos calcetines, mismos zapatos. Aunque los pies de Andrea fueran ligeramente más grandes y sus dedos siempre estuvieran apretados. Teníamos el mismo corte de cabello medido con regla cada semana. No podíamos tener diferentes intereses o pasatiempos, porque eso podría hacernos desarrollar de manera diferente. Ambas teníamos que tocar piano, aunque yo era terrible, y Andrea era realmente buena. Ambas teníamos que jugar fútbol, aunque Andrea odiara correr para que mis pantorrillas no se vieran diferentes. Lo loco era que Andrea y yo realmente nos llevábamos muy bien. En el fondo, éramos tan diferentes con personalidades prácticamente opuestas, pero aún éramos mejores amigas. Trabajábamos duro para mantenernos idénticas, para no hacer la vida más difícil a la otra. Aunque ambas realmente queríamos ser nuestra propia persona, siempre hablábamos de cómo escaparíamos una vez que cumpliéramos 18 años, y yo me teñiría el cabello de rosa, y Andrea nunca se pondría un zapato de correr otra vez. Cuando llegamos a la pubertad, las cosas empeoraron aún más. Nos desarrollamos a ritmos ligeramente diferentes, y mamá rellenaba mis sostenes para igualar a Andrea, y vendaba el pecho de Andrea cuando se hizo más grande que yo. Nuestros rostros comenzaron a cambiar de maneras diminutas. La nariz de Andrea se volvió ligeramente más ancha, y la mía se mantuvo estrecha. Una noche, mamá vino a nuestro cuarto con folletos de cirujanos plásticos. Dijo que ambas tendríamos operaciones de nariz cuando cumpliéramos 16 años, para asegurar que nos mantuviéramos idénticas. Nos mostró fotos de antes y después como si estuviera planeando unas vacaciones. Fue cuando Andrea me miró, y pude ver que había llegado a su límite. Comenzamos a planear nuestra escape esa noche. Teníamos 2 años, hasta las operaciones de nariz, y decidimos que no íbamos a esperar a que tallaran nuestros rostros. Comenzamos a esconder dinero de tarjetas de cumpleaños y Navidad. Investigamos rutas de autobús a la ciudad más cercana, donde teníamos una prima que siempre había parecido normal. Éramos cuidadosas y pacientes, y pensábamos que éramos tan inteligentes. Pero entonces mamá encontró nuestro fondo de escape. No gritó al principio. Solo nos hizo sentarnos en la mesa de la cocina mientras contaba cada euro, y nos preguntaba para qué era. Tratamos de mentir y decir que estábamos ahorrando para bicicletas iguales, pero no nos creyó. Papá llegó a casa, y ambos solo nos miraron por como 1 hora sin decir nada, lo cual fue de alguna manera peor que gritar. Nos encerraron en nuestro cuarto por 1 semana, sin escuela, sin teléfono, apenas comida. Andrea lloraba hasta dormirse cada noche pensando en ellos cortando nuestros rostros. Comencé a tener ataques de pánico. Tratamos de crear nuevos planes de escape, pero nos vigilaban cada segundo. Nos sacaron completamente de la escuela regular y comenzaron a educarnos en casa para que nadie pudiera influenciarnos. Teníamos 4 meses hasta la fecha de la cirugía y nos sentíamos completamente atrapadas. Entonces, hace 3 semanas, Andrea estaba en el carro con papá yendo al supermercado, cuando alguien se pasó el semáforo en rojo y golpeó el lado del pasajero. Yo estaba en casa con mamá cuando el hospital llamó. Llegamos ahí y no nos dejaron verla por horas. Cuando finalmente salió un doctor, dijo que estaba estable, pero su cara había atravesado el parabrisas. Mandíbula rota, pómulo destrozado, su nariz estaba aplastada. La estaban llevando a cirugía. No podía respirar. Esta era Andrea, mi mejor amiga, mi otra mitad. La operaron 5 veces en las siguientes 2 semanas. Cuando finalmente llegó a casa, su cara estaba completamente diferente. El lado derecho estaba cubierto de cicatrices. Su mandíbula estaba torcida. Su nariz tenía una forma totalmente diferente. Ya no se parecía a mí para nada. Esa noche, mamá y papá me llamaron sola a la cocina mientras Andrea dormía arriba. Papá sacó una carpeta llena de documentos médicos y fotos de las heridas de Andrea. Los extendió sobre la mesa frente a mí. Fotos de su cara justo después del accidente. Fotos de cada cirugía. Reportes detallados de cada hueso que habían roto. Me sentí enferma mirándolas. Mamá se sentó a mi lado y puso su mano en mi hombro. Dijo: encontramos un cirujano que puede replicar las heridas de Andrea en ti. Mis manos temblaron mientras miraba las fotos médicas extendidas sobre la mesa de la cocina. Cada imagen mostraba la cara de Andrea en diferentes etapas. Los huesos rotos, las reparaciones quirúrgicas, las cicatrices formándose. Mamá y papá estaban sentados ahí observándome como si fuera una discusión familiar normal, como si estuvieran preguntándome si quería pizza para la cena en lugar de proponer que replicaran quirúrgicamente las heridas del accidente automovilístico de mi hermana en mi cara. Me obligué a mirar cada foto, aunque mi estómago se revolvía. Ahí estaba Andrea, justo después del accidente, con su cara cubierta de sangre. Ahí estaba la radiografía mostrando su pómulo destrozado. Ahí había un reporte quirúrgico, detallando cada hueso que rompieron y repararon.
Me di cuenta de que me estaban mostrando un plano de lo que querían hacerme. Mi voz salió plana y vacía cuando finalmente hablé. Necesito pensar en esto, dije. Lo que me compró tal vez una noche antes de que esperaran mi acuerdo. Papá cerró la carpeta, y mamá apretó mi hombro como si hubiera hecho algo valiente en lugar de horrible. Esa noche, esperé hasta escuchar la puerta del cuarto de mamá y papá cerrarse y su televisor encenderse. Me deslicé al cuarto de Andrea y estaba despierta, mirando el techo en la oscuridad. Me subí a la cama junto a ella y susurramos tan bajito que apenas podía escuchar sus palabras alrededor de su mandíbula alambrada. No los dejes, murmuró y apreté su mano. Hicimos un pacto ahí mismo de que no dejaríamos que esto pasara, que encontraríamos una manera de salir, aunque no supiéramos cómo se vería eso aún. Su mano estaba fría en la mía y podía sentirla temblando. Apretó mi mano 3 veces, nuestra antigua señal para te amo, y yo apreté de vuelta 4 veces para te amo más. Ambas llorábamos silenciosamente, lágrimas corriendo por nuestras caras en la oscuridad. Me quedé ahí hasta que se durmió. Luego regresé sigilosamente a mi cuarto antes de que mamá hiciera su revisión de medianoche. La siguiente mañana, observé a Andrea luchar por comer yogur a través de una pajilla en la mesa de la cocina. Su cara aún estaba hinchada y magullada, el lado derecho cubierto de cicatrices sanando. Apenas podía moverse sin ayuda, y cada pequeño movimiento parecía dolerle. Mamá estaba parada cerca con la medicación para el dolor de Andrea, controlando completamente cuando obtenía alivio. Me di cuenta de que Andrea estaba atrapada aquí, de una manera que yo aún no estaba. No podía correr, no podía conducir, apenas podía hablar lo suficientemente claro para pedir ayuda. Mi estómago se revolvió cuando entendí que cualquier plan de escape tenía que tomar en cuenta sus necesidades médicas y qué tan limitado era su movimiento. Captó mi mirada y vi la misma comprensión ahí. No podíamos simplemente huir como planeamos antes del accidente. Todo era diferente ahora. Esa tarde, mamá llevó a Andrea a fisioterapia y papá estaba en el trabajo. La casa estaba vacía por primera vez en días. Busqué en el bote de reciclaje del garaje hasta encontrar el folleto de cirugía que mamá tiró después de la discusión de anoche. Mis manos sudaban mientras lo alisaba en el mostrador de la cocina. Saqué mi teléfono y tomé fotos de cada página, asegurándome de que el nombre del cirujano y la información de contacto fueran claros. Luego, abrí la aplicación de grabadora de voz y la probé, hablando bajito para asegurarme de que realmente funcionara y guardara el archivo. Mi corazón latía fuertemente todo el tiempo. Seguía mirando hacia la entrada del garaje, aterrorizada de que vería el carro de mamá llegando. Logré esconder el folleto de vuelta en el reciclaje y borrar la grabación de prueba antes de escuchar la puerta del garaje abrirse. Estaba sentada en la mesa haciendo tarea de matemáticas cuando entraron, actuando como si no hubiera pasado nada. En el desayuno del día siguiente, mamá comenzó su discurso filosófico otra vez, pero esta vez había reenmarcado todo el asunto. Habló sobre estudios de gemelos y vínculos psicológicos y cómo el trauma de Andrea era mi trauma. Dijo que necesitábamos compartir esta experiencia para mantenernos conectadas, que ya no se trataba de verse idénticas, sino de sanación emocional. Papá asintió y agregó que el seguro podría incluso cubrirlo como cirugía reconstructiva por angustia psicológica. Dijo que habían estado investigando y había precedentes para gemelos, sometiéndose a procedimientos coincidentes por razones de salud mental. Me sentí enferma al darme cuenta de que habían estado trabajando en cómo justificar esto, encontrando maneras de hacer que sonara médico en lugar de loco. Mamá se extendió a través de la mesa y tomó mi mano. Se trata de mantenerlas a ti y a Andrea completas, dijo, como si romper mi cara de alguna manera arreglaría lo que estaba roto. Decidí probar los límites esa noche preguntando qué pasaría si dijera que no. Traté de hacer que sonara hipotético y curioso en lugar de desafiante. Pero como teóricamente, ¿qué pasaría si no quisiera hacerlo?, pregunté. La cara de mamá se puso fría inmediatamente. Dejó su tenedor y me miró con esa expresión dura que había visto antes. Dijo que eso realmente no era una opción porque soy menor de edad, y ellos son mis padres, y saben lo que es mejor para nuestra salud mental. Papá agregó que negarse sería abandonar a Andrea cuando más me necesita, que estaría eligiendo mi vanidad sobre la sanación de mi hermana. Observé esa pequeña esperanza que había estado manteniendo simplemente marchitarse y morir. No estaban pidiendo mi permiso, nunca lo hicieron. La siguiente mañana, estaba ayudando a Andrea con su horario de medicación, leyendo las etiquetas y organizando pastillas en su contenedor diario. Mamá estaba en la ducha y podía escuchar el agua corriendo. Papá aún estaba en el trabajo. Noté que había esta ventana de 20 minutos cada día cuando mamá se duchaba y papá no había llegado a casa todavía. No era mucho, pero era algo. Una pequeña grieta en su vigilancia constante. Archivé esta información cuidadosamente. Capté la mirada de Andrea y vi que ella también lo notó. La forma en que me movía más lento y siendo más deliberada. Me dio el asentimiento más pequeño. No dijimos nada, pero ambas entendimos que esta podría ser nuestra única oportunidad de hacer llamadas telefónicas o esconder cosas o hacer cualquier cosa sin ser observadas. Recordé que la hermana de mamá, Audrey, vive en la ciudad como a 2 horas de distancia. No la habíamos visto en años porque mamá dijo que era una mala influencia, que no entendía el vínculo gemelar y trataba de tratarnos como personas separadas. Encontré una vieja libreta de direcciones en el cajón de trastos, mientras supuestamente buscaba estampillas. Mis manos sudaban mientras copiaba el número de teléfono y dirección de Audrey en mi teléfono.
Tenía que ser rápida porque mamá podría venir a buscarme en cualquier segundo. El hecho de que mamá la cortó me hace pensar que tal vez Audrey realmente nos ayudaría. Tal vez vería qué tan retorcido se había vuelto esto. Deslicé la libreta de direcciones de vuelta exactamente donde la encontré y cerré el cajón silenciosamente. Esa noche, estaba acostada en la cama cuando noté que la pantalla de mi teléfono se iluminó, aunque no lo toqué. Revisé la marca de tiempo en mi Instagram y vi activo hace 2 minutos. Aunque no lo había abierto en horas, me di cuenta de que mamá y papá habían estado revisando mi teléfono, mis redes sociales, incluso mi correo. Durante la siguiente hora, observé el patrón, viendo cuándo cambiaban las marcas de tiempo de última actividad. Revisan todo por la noche después de que nos acostamos y otra vez en la mañana, antes de que solíamos salir a la escuela. Comencé a planear alrededor de su horario de vigilancia en mi cabeza. Necesitaba ser más inteligente que solo borrar cosas. Necesitaba esconder información donde no pensaran buscar. Usar la carpeta de borradores en lugar de mensajes enviados. Tal vez usar aplicaciones que no conocían. La siguiente mañana, durante esa ventana de medicación, puse mi teléfono a grabar y lo dejé en el mostrador de la cocina mientras caminé hacia el baño. Grité que necesitaba usar el baño y dejé el teléfono sentado ahí como si lo hubiera olvidado. A través de la puerta del baño, podía escuchar a mamá y papá hablando en la cocina. Tiré de la cadena del inodoro para hacer ruido. Me lavé las manos lentamente. Cuando regresé, agarré mi teléfono casualmente y lo deslicé en mi bolsillo. Más tarde, cuando Andrea estaba durmiendo la siesta, escuché la grabación con audífonos. La voz de mamá llegó claramente diciéndole a papá que necesitábamos programar mi cirugía pronto, que mientras más esperáramos, más podría resistirse Sandra, y que el doctor Jun parecía demasiado ético. Así que tal vez necesitábamos encontrar a alguien más. Mis manos temblaron cuando lo escuché, pero ahora tenía prueba de lo que estaban planeando. Guardé el archivo de 3 maneras diferentes y escondí mi teléfono bajo mi colchón. Esa tarde, estaba en el pasillo cuando escuché este sonido extraño viniendo del baño. Empujé la puerta y encontré a Andrea parada frente al espejo, solo mirando su reflejo. Todo su cuerpo temblaba y estaba llorando. Estos sollozos horribles y sofocantes que dolían escuchar. El lado derecho de su cara aún estaba tan hinchado y las cicatrices eran de un rojo oscuro y se veían enojadas. Su mandíbula estaba torcida, como si ya no encajara correctamente. Trató de hablar a través de los alambres, sosteniendo su mandíbula, y apenas podía entenderla, pero capté las palabras monstruo y perdón, y arruiné todo. Me moví junto a ella y puse mi brazo alrededor de sus hombros, cuidadosa de no golpear su cara. Le dije que era hermosa y que esto no era su culpa. Se lo dije una y otra vez mientras lloraba contra mi hombro, pero por dentro, estaba tan enojada con mamá y papá que apenas podía pensar claramente. La habían hecho sentir así, como si sus heridas fueran algo de lo que avergonzarse en lugar de algo que le había pasado. Se separó y me miró con lágrimas corriendo por su cara. Susurró a través de su mandíbula alambrada que no quería que yo me viera así también. Dijo que prefería ser diferente a mí que verme lastimada. Le prometí que iba a estar bien, aunque no sabía si eso era verdad. En la cena esa noche, papá cortó la comida de Andrea en pedacitos para que pudiera como masticarla y tragarla. Mamá nos observaba a ambas como siempre, asegurándose de que nos sentáramos de la misma manera y sostuviéramos nuestros tenedores de la misma manera. Entonces papá casualmente mencionó que había hecho una cita de consulta para mí con un cirujano plástico en 2 semanas. Lo dijo como si estuviera hablando de una cita con el dentista o algo normal. Mi tenedor se congeló a medio camino de mi boca y sentí a Andrea ponerse completamente rígida en la silla junto a mí. Mamá sonrió esta sonrisa extraña y brillante y dijo: Dr. Jun se especializa en reconstrucción facial y viene muy recomendado. Habló sobre sus credenciales y su tasa de éxito, como si estuviera leyendo de un folleto. Dejé mi tenedor porque ya no podía comer más. La línea de tiempo se había vuelto real. 2 semanas. Tenía 2 semanas antes de que trataran de hacer que esto pasara. La mano de Andrea encontró la mía bajo la mesa y apretó fuerte. Ninguna de nosotras terminó la cena. Esa noche, después de que mamá y papá finalmente se fueron a la cama, busqué en el escritorio de papá en la oscuridad y encontré una memoria USB vieja, empujada hasta atrás de un cajón. Mis manos temblaban tan mal que la dejé caer 2 veces antes de poder conectarla a mi laptop. Copié el archivo de audio de mi teléfono a la memoria. Luego, abrí mi correo. Escribí un mensaje para mí misma con el archivo de audio adjunto, pero no lo envié. Solo lo guardé como borrador donde no pensarían buscar. Entonces comencé un nuevo borrador dirigido al correo de Audrey, que encontré en esa vieja libreta de direcciones. Escribí ayuda en el asunto y adjunté el archivo de audio. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. También guardé ese como borrador. La evidencia existía en múltiples lugares ahora. Si encontraban una copia, tal vez no encontrarían todas. Escondí la memoria USB dentro de un libro en mi estante y borré mi historial de navegación. Luego puse mi teléfono de vuelta bajo mi colchón y traté de dormir, pero solo me quedé ahí mirando el techo. Al día siguiente era la cita de seguimiento de Andrea en el hospital. Condujimos ahí en silencio y presté atención a todo. Mientras mamá hablaba con los doctores sobre el progreso de recuperación de Andrea, observé cómo funcionaba el hospital. Noté dónde estaba la oficina de la trabajadora social por un pasillo pasando los elevadores. Vi cómo el personal interactuaba entre ellos y con los pacientes. Noté qué áreas tenían más privacidad y cuáles tenían cámaras. Había una caja de sugerencias cerca de los elevadores.
Una de esas cajas de metal con una ranura en la parte de arriba. Memoricé exactamente dónde estaba. La enfermera de alta era amigable y paciente. El guardia de seguridad en la entrada principal se veía aburrido. Todo parecía normal, pero estaba catalogando todo, construyendo un mapa en mi cabeza de dónde podría encontrar ayuda si la necesitaba. Mientras mamá llevó a Andrea por el pasillo para pruebas de imagen, les dije que necesitaba usar el baño. Mamá asintió y me dijo que me apurara. En el baño, cerré la puerta del compartimiento con llave y saqué un pedazo de papel que había doblado en mi bolsillo. Lo escribí esta mañana durante esa ventana de medicación. Las palabras eran simples y directas. Tengo 15 años, y mis padres quieren hacerme una cirugía que no quiero. Dicen que no tengo opción. Por favor, ayuda. Mis manos temblaron tan mal que apenas podía doblar el papel de vuelta. Salí del baño y caminé pasando los elevadores como si fuera de vuelta a la sala de espera. Entonces me detuve y miré alrededor. Nadie estaba viendo. Deslicé la nota doblada a través de la ranura en la caja de sugerencias y seguí caminando. Mi corazón corría y mis manos sudaban, pero estaba hecho. La nota estaba ahí. Alguien la leería. Tal vez a nadie le importaría, o tal vez pensarían que era una broma, pero al menos lo intenté. Esa noche, de vuelta en casa, mamá me pilló mirando el tablero de anuncios del hospital demasiado tiempo. Me preguntó qué estaba haciendo. Me apuré por una respuesta y le dije que estaba leyendo sobre oportunidades de voluntariado. Era una mentira estúpida, y sus ojos se estrecharon como si no me creyera. No dijo nada más, pero podía decir que estaba sospechosa. En la cena, papá anunció una nueva regla. Ya no se me permitía vagar durante las citas de Andrea. Uno de ellos tenía que estar conmigo en todo momento. Lo dijo como si fuera por nuestra seguridad, pero todos sabíamos lo que realmente significaba. Los asusté por ser demasiado obvia en el hospital. Estaban endureciendo la vigilancia. Miré a Andrea y vi el mismo miedo en sus ojos que yo estaba sintiendo. Nos estábamos quedando sin espacio para movernos. La siguiente mañana, durante esa ventana de 20 minutos, cuando mamá estaba en la ducha y papá no estaba en casa todavía, me moví rápido. Agarré papel de cuaderno y un bolígrafo y escribí todo en una carta para Audrey. Expliqué sobre el plan de cirugía y las grabaciones y cómo estábamos atrapadas. Le dije que necesitábamos ayuda. Tomé la memoria USB de su escondite y la pegué con cinta al fondo de la carta. Luego doblé todo y lo puse en un sobre. Escribí la dirección de Audrey en el frente y escondí todo en mi mochila. Esa tarde, papá dijo que necesitábamos ir a la oficina postal para enviar algunas cuentas. Me dijo que viniera para ayudar a Andrea a entrar y salir del carro. En la oficina postal, sostuve la puerta para Andrea mientras papá estaba detrás de nosotras llevándola fuera del carro. Había una ranura para correo saliente justo dentro de la puerta. Saqué la carta de mi mochila y la dejé caer en la ranura en un movimiento suave. Papá no vio. Volvimos al carro y condujimos a casa, y me senté ahí pensando que esa carta iba camino a Audrey. Podría no recibirla por días, pero al menos se estaba moviendo hacia ella. Unos días después, entré a la sala y encontré a mamá haciendo lo que ella llama mantenimiento de identidad en Andrea. Tenía sus calibradores afuera y estaba midiendo las cicatrices de Andrea desde todos los ángulos. Tomó fotos con su teléfono, primeros planos de cada cicatriz, y la forma en que la mandíbula de Andrea se asienta. Ahora, tenía un cuaderno donde estaba escribiendo cuáles procedimientos quirúrgicos crearon cuáles heridas. Estaba hablando en voz alta sobre igualar los patrones de cicatrices exactamente. Me paré en la entrada viendo que esto pasara y algo cambió dentro de mí. Ya no era miedo, era pura rabia. Esto estaba tan retorcido y mal y ella ni siquiera lo veía. Pensaba que estaba siendo científica y cuidadosa. Pensaba que estaba preservando algo importante, pero estaba planeando lastimarme a propósito y lo estaba tratando como un proyecto de manualidades. Me di vuelta y me fui antes de que pudiera ver mi cara. Convencí a papá de que necesitaba recoger un libro de la biblioteca para la educación en casa. Estaba sospechoso, pero le mostré la tarea que me escribí a mí misma, y finalmente accedió a llevarme. En la biblioteca, me fui directamente a las computadoras. Busqué leyes de consentimiento de menores en nuestro estado. Leí a través de sitios web legales y páginas de ética médica. Aprendí que en realidad no me pueden forzar a cirugía electiva. Los doctores necesitan mi ascenso para procedimientos no de emergencia. Aunque tengo 15 años, tengo derechos sobre lo que pasa con mi cuerpo. Este conocimiento se sintió como armadura, aunque no sabía cómo usarlo todavía. Imprimí unas páginas y las doblé lo suficientemente pequeñas para esconder en mi bolsillo. Luego, borré el historial del navegador cuidadosamente y saqué un libro aleatorio sobre la Segunda Guerra Mundial para hacer que el viaje se viera real. En el camino a casa, me senté en el asiento trasero leyendo el libro y pensando sobre consentimiento y derechos y cómo hacer que los doctores me escuchen. Esa noche, Andrea se sentó en su cama practicando hablar alrededor de su mandíbula alambrada. Estaba tan frustrada porque apenas podía hacerse entender. Todo salía arrastrado y apagado. Siguió intentando las mismas palabras una y otra vez, empujando sonido a través de los alambres y la hinchazón. Finalmente, me miró directamente y dijo tan claramente como pudo manejar a través de su mandíbula: tú ser boca para ambas. Entendí inmediatamente lo que quería decir. Físicamente no puede hablar por nosotras ahora mismo. Yo necesito ser la que hable. Necesito ser la voz para ambas, ya que ella no puede usar la suya. Me senté junto a ella en la cama y tomé su mano. Le prometí que lo haría. Le dije que hablaría y no dejaría que me hicieran esto. Estaba aterrorizada y no sabía si realmente podía mantener esa promesa, pero la dije de todos modos porque ella necesitaba escucharla.
Nos sentamos ahí en la oscuridad tomadas de las manos, y pude sentir cuánto estaba contando conmigo. Al día siguiente, papá me sentó en la mesa de la cocina con una libreta legal amarilla y un bolígrafo. Había escrito exactamente lo que debía decir al Dr. Jun durante la consulta la próxima semana. Las palabras estaban todas ahí en su escritura prolija, hablando sobre cómo quería compartir la experiencia de Andrea y mantener nuestro vínculo gemelar, y cómo verme diferente de ella ahora me estaba causando angustia psicológica. Me hizo leerlo en voz alta primero, luego otra vez. Cuando tropecé con una palabra, me corrigió y me hizo empezar desde el principio. Hicimos esto por más de una hora, hasta que pude recitar cada línea sin pausar o equivocarme. Mi voz se mantuvo firme y clara, aunque por dentro estaba gritando de qué tan mal estaba todo esto. Interpreté las palabras perfectamente, como si estuviera leyendo líneas en una obra sobre la vida de alguien más. Cuando papá finalmente asintió su aprobación, miré hacia la entrada y vi a Andrea parada ahí viendo. Su cara aún estaba hinchada y magullada, pero podía ver lágrimas corriendo por sus mejillas. Se dio vuelta y se fue antes de que papá la notara. 3 días después, estábamos de vuelta en el hospital para el chequeo regular de Andrea con el cirujano que hizo su reconstrucción. Mamá ayudó a Andrea fuera del carro y a la sala de espera, mientras yo seguía atrás cargando la bolsa de medicación de Andrea. Nos registramos en el escritorio y nos sentamos en esas sillas de plástico incómodas. Como 20 minutos en nuestra espera, una mujer en ropa casual de negocios se acercó con un portapapeles. Se presentó como Eloise Quigley y dijo que era una trabajadora social que se registraba con pacientes recuperándose de trauma facial mayor. Mamá se irguió y puso su sonrisa de padre servicial. Eloise le hizo preguntas rutinarias a Andrea sobre niveles de dolor y movilidad y si estaba recibiendo suficiente apoyo en casa. Andrea asintió y trató de responder a través de su mandíbula alambrada, pero la mayoría de sus palabras salieron poco claras. Mamá saltó inmediatamente a traducir y explicar qué tan bien todos estábamos lidiando como familia. Pero noté los ojos de Eloise. Eran agudos y enfocados mientras miraba entre mí y Andrea y nuestros padres. Preguntó si estábamos recibiendo alguna terapia, y mamá dijo que estábamos manejando todo privadamente como familia. Eloise hizo una nota en su portapapeles. Sentí algo cambiar en el aire, como tal vez esta mujer ve que algo no está bien aquí. Pero tenía demasiado miedo de decir algo con mamá sentada ahí monitoreando cada palabra. Cuando Eloise preguntó si había algo más que necesitáramos, tomé una respiración y me obligué a hablar. Usé las palabras exactas de mi mentira en la última cita y pregunté sobre oportunidades de voluntariado en el hospital. Eloise se pausó por solo un segundo. Luego metió la mano en su carpeta y sacó un folleto sobre el programa de voluntariado adolescente. Me lo dio y dijo que podía llamar a su oficina en cualquier momento si quería aprender más. Mamá se veía complacida de que estuviera mostrando iniciativa. Esa noche, de vuelta en casa, estaba viendo el folleto más cuidadosamente, y noté que había escritura a mano en la parte de atrás. Era el número de oficina directo de Eloise, escrito en bolígrafo azul. Miré esos dígitos y de repente entendí lo que acababa de pasar. Establecimos un código. Si pregunto sobre voluntariado, significa que no estoy segura. Ella me dio una manera de contactarla directamente. Escondí el folleto dentro de mi funda de almohada con los otros papeles importantes. La siguiente mañana, en el desayuno, mamá anunció que había programado mi consulta con el doctor para la próxima semana. Lo dijo alegremente como si nos estuviera contando sobre una salida familiar divertida. Papá asintió y dijo que la cita era el jueves por la tarde. Vi a mamá sacar una carpeta gruesa del mostrador de la cocina. Había impreso todos los registros médicos y reportes quirúrgicos de Andrea. Había fotos y notas de procedimientos y estados de cuenta de facturación, todos organizados con pestañas de colores. Los extendió sobre la mesa mostrándole a papá cómo había organizado todo cronológicamente. Me di cuenta de que se estaban moviendo más rápido ahora. Tal vez sintieron mi vacilación en la última visita al hospital. Tal vez notaron que prestaba demasiada atención a la trabajadora social. Estaban acelerando la línea de tiempo antes de que pudiera construir más resistencia. Esa noche, estaba en el baño lavándome los dientes cuando escuché a mamá y papá hablando en su cuarto al lado. Las paredes eran lo suficientemente delgadas que podía distinguir la mayoría de lo que decían si me quedaba callada. Agarré mi teléfono de mi bolsillo y abrí la aplicación de grabadora de voz. La voz de mamá llegó claramente diciéndole a papá que necesitábamos programar mi cirugía pronto, que mientras más esperáramos, más podría resistirse Sandra, y que el Dr. Jun parecía demasiado ético. Así que tal vez necesitábamos encontrar a alguien más. Le dijo a papá que necesitábamos presentar todo al Dr. Jun. Dijo que necesitábamos enmarcarlo como simetría correctiva para la salud mental de las gemelas en lugar de combinación cosmética. Le dijo a papá que deberíamos enfatizar mi angustia psicológica por verme diferente de Andrea ahora. Hacer que sonara como si yo fuera la que estaba pidiendo este procedimiento. Hacer que pareciera como si estuviera sufriendo por la separación. Sostuve mi teléfono contra la pared y dejé que grabara cada palabra. Mis manos temblaban, pero mantuve el teléfono firme. Hablaron por casi 15 minutos sobre su estrategia, y capturé todo. Cuando finalmente dejaron de hablar, guardé el archivo y escondí mi teléfono en mi bolsillo. Me sentí enferma de qué tan planeado estaba esto, cómo estaban tratando mi cara y mi cuerpo como un proyecto que necesitaban manejar correctamente. La siguiente tarde, Andrea tuvo un colapso completo. Estábamos en nuestro cuarto y estaba tratando de hacer sus ejercicios de fisioterapia cuando de repente solo comenzó a llorar. Los sollozos hicieron que su mandíbula doliera más,
pero no podía parar. Agarró mi mano lo suficientemente fuerte que sus uñas se clavaron en mi palma. A través de su mandíbula alambrada, me hizo prometer que no dejaría que me hicieran esto. Dijo que debería huir si tenía que hacerlo. Dijo que prefería verse diferente de mí para siempre que verme lastimada a propósito. Le prometí, aunque no tenía idea de cómo realmente mantendría esa promesa. Me di cuenta del peso completo de ser su protectora ahora, cuando se supone que es mi otra mitad idéntica. Se suponía que fuéramos iguales, pero ahora mismo ella está atrapada por sus heridas y su dependencia de mamá para medicación y cuidado de heridas. Yo soy la que aún tiene movilidad y opciones. Durante los siguientes días, comencé a fotografiar todo lo que podía en secreto. Tomé fotos de los folletos de cirugía cuando mamá los dejaba en el mostrador. Fotografié la carpeta de registros médicos de Andrea cuando estaba sentada en la mesa de la cocina. Tomé fotos de mamá haciendo sus medidas diarias de nuestras caras y cuerpos con sus calibradores y reglas. Fotografié la cerradura que papá instaló en la puerta de nuestro cuarto, el tipo que solo abre desde afuera. Cada foto se sintió como construir un caso, aunque no sabía para quién lo estaba construyendo todavía. Solo sabía que necesitaba prueba de lo que estaba pasando aquí. Una mañana, desperté para encontrar que papá había instalado esa nueva cerradura en la puerta de nuestro cuarto. No lo escuché hacerlo durante la noche, pero ahí estaba, una cerradura de llave que solo funcionaba desde el lado del pasillo. Dijo que era por nuestra seguridad, para asegurarse de que no vagáramos por la casa cuando deberíamos estar durmiendo, pero ambas sabíamos que se trataba de control. Esa noche, después de que pensaron que estábamos dormidas, me levanté y probé la puerta tan silenciosamente como pude. Giré la manija lentamente y empujé. Nada. Literalmente estábamos encerradas. El pánico que me golpeó era diferente ahora, más agudo y urgente que antes. 2 días después, estábamos de vuelta en el hospital para otro chequeo. La enfermera de alta le dio a Andrea su papeleo en una carpeta, y lo hojeé mientras mamá estaba hablando con la recepcionista sobre programar. Metida dentro entre el resumen de la cita y la lista de medicación, estaba la tarjeta de presentación de Eloís. En la parte de atrás, había números de crisis locales y una línea directa de violencia doméstica. Era lo suficientemente sutil que mamá no se dio cuenta cuando tomó la carpeta de mí y la puso en su bolsa. Más tarde, cuando llegamos a casa, memoricé cada número en esa tarjeta antes de esconderla dentro de mi funda de almohada con todo lo demás. Esa noche después de la cena, me acosté en la cama y practiqué llamar a la línea directa de derechos de menores en mi cabeza. Ensayé lo que diría y cómo explicaría nuestra situación. Memoricé el número de violencia doméstica también, aunque no estaba totalmente segura si esto contaba como violencia, cuando no había golpes involucrados. Repetí los números una y otra vez hasta que se quemaron en mi cerebro. Una línea de vida que podía acceder incluso sin mi teléfono, ya que papá se lo llevó. Repasé el guión en mi mente, imaginando la conversación, preparándome para cuando realmente podría necesitar hacer esa llamada de verdad. La siguiente mañana, desperté con mamá sentada en el borde de mi cama con una pila de álbumes de fotos viejos en su regazo. Estaba sonriendo esta sonrisa suave y triste, y palmeando el espacio junto a ella como si tuviera 5 años otra vez. Me senté lentamente, y ella abrió el primer álbum. Páginas de mí y Andrea como bebés, vestidas en trajes rosados idénticos. Mamá comenzó a señalar cada foto y hablar sobre qué tan perfectas éramos juntas, cómo la gente la paraba en la calle para admirar sus hermosas gemelas idénticas. Pasó página tras página, mostrándonos a cada edad, siempre a juego, siempre juntas. Y su voz adquirió esta calidad soñadora como si estuviera hablando sobre algo precioso que se estaba escapando. Papá apareció en la entrada sosteniendo una bolsa de compras y sacó 2 conjuntos de pijamas a juego, suaves rosadas con estrellitas, del tipo que usábamos cuando teníamos tal vez 8. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas y dijo que aún éramos sus hermosas hijas idénticas, sin importar qué, que siempre seríamos perfectas juntas. Sentí este jalón en mi pecho, este deseo de creerle y acurrucarme entre ellos como cuando era pequeña, y todo se sentía seguro. Pero entonces miré hacia Andrea sentada en su cama viendo toda esta escena, su cara aún hinchada y cicatrizada, y recordé lo que querían hacerme. Me obligué a pensar la palabra manipulación una y otra vez en mi cabeza como un escudo contra la sensación cálida y difusa que mamá estaba tratando de crear. Pueden amarnos y aún lastimarnos. Me recordé que esas cosas no son opuestas en sus mentes. Después del desayuno, me encerré en el baño y me paré frente al espejo, practicando lo que necesitaba decir. Comencé callado, apenas un susurro, forzando las palabras a salir. No consiento. Mi voz tembló en la palabra consentir como si mi boca no quisiera formarla. Traté otra vez, más fuerte esta vez, viendo mi reflejo. No consiento a ninguna cirugía. Las palabras se sintieron extrañas y formales, no como algo que diría una joven de 15 años, pero eso fue lo que encontré en mi investigación, así que eso fue lo que practiqué. Probé diferentes tonos, probando cuál sonaba más firme. No consiento. Calmado y plano como si estuviera declarando un hecho. No consiento. Lo suficientemente fuerte que me preocupé que alguien pudiera escuchar a través de la puerta. No consiento. Callado pero firme como si dijera cada palabra en serio. Debo haber practicado por 20 minutos, diciéndolo una y otra vez, hasta que las palabras dejaron de hacer que mi garganta se sintiera apretada. Cuando finalmente abrí la puerta del baño, Andrea estaba parada en el pasillo. No puede hablar mucho alrededor de su mandíbula alambrada, pero me asintió. Este pequeño movimiento que dice que aprueba, que estoy haciendo lo correcto.
Las palabras se sintieron como algún tipo de hechizo que estaba aprendiendo a lanzar, como, si las decía suficientes veces, tendrían poder real cuando las necesitara. Durante los siguientes días, revisé el correo cada vez que escuchaba el camión del cartero. Miraba por la ventana hasta que se iba. Entonces, estaba en el buzón antes de que mamá pudiera llegar primero. Tenía miedo de que mi carta para Audrey rebotara, que la dirección estuviera mal, o se hubiera mudado y mamá la encontrara y supiera lo que hice. Cada día que pasaba sin que apareciera, se sintió como tal vez estaba a salvo. Tal vez realmente llegó a Audrey, pero no tenía manera de saberlo con certeza. El no saber me comía de esta manera constante de bajo nivel, como si estuviera esperando malas noticias que tal vez nunca llegarían. Pero al menos ahora había una oportunidad, una posibilidad de que alguien fuera de esta casa supiera lo que nos estaba pasando. El jueves, teníamos que llevar a Andrea a su cita de fisioterapia en la clínica. La terapeuta era esta mujer de unos 30 años, con ojos amables que trabajaba con Andrea en ejercicios de mandíbula y movimientos faciales. Comenzó a hacer preguntas mientras estaba ayudando a Andrea, cosas casuales sobre cómo estábamos en casa y si estábamos descansando suficiente. Mamá saltó inmediatamente, respondiendo antes de que cualquiera de nosotras pudiera hablar, hablando sobre qué tan solidaria era la familia y cómo todas estábamos ayudando a Andrea a sanar juntas. La terapeuta asintió y sonrió, pero siguió dirigiendo preguntas a nosotras, preguntándole a Andrea si se sentía bien emocionalmente y preguntándome cómo estaba manejando los cambios. Mamá siguió interceptando, girando todo para sonar normal y amoroso, y como si fuéramos esta unidad familiar perfecta lidiando con trauma juntas. Capté la mirada de la terapeuta por solo un segundo, y vi algo ahí, este destello de reconocimiento como si supiera que algo estaba mal, pero mamá estaba ahí todo el tiempo, nunca dejándonos solas ni por un minuto, y vi la cara de la terapeuta cambiar a neutralidad profesional. No podía hacer nada con nuestros padres flotando y monitoreando cada palabra. Quería gritarle que necesitábamos ayuda, que esto no era normal, pero mi voz no funcionaría con mamá mirándome. Era este tipo especial de frustración tener un adulto ahí que notaba que algo estaba mal, pero que no podía realmente ayudarnos. La mañana de la consulta con el doctor, apenas dormí nada. Funcionaba en pura adrenalina y miedo para cuando nos subimos al carro. Durante el viaje, me obligué a prestar atención a todo, memorizando la ruta como si pudiera necesitar saberla después. Conté las vueltas, notando cuáles calles tenían negocios y cuáles eran solo casas. Miré por paradas de autobús y teléfonos públicos, cualquier cosa que pudiera ser útil si necesitaba correr. En la oficina del Dr. Jun, escaneé la sala de espera inmediatamente, buscando salidas y baños, y cualquier lugar al que pudiera ir si las cosas salían mal. La recepcionista se sentaba detrás de un escritorio limándose las uñas, viéndose aburrida y normal. Y me pregunté si tenía alguna idea de qué tipo de citas pasaban aquí. Mamá nos registró y nos sentamos en sillas de plástico duras y mantuve mis manos dobladas en mi regazo para que nadie pudiera ver que temblaban. Una enfermera nos llamó después de tal vez 10 minutos y nos llevó a un cuarto de consulta con un escritorio grande y sillas. El Dr. Jun entró unos minutos después cargando una carpeta y estrechó las manos de todos y se sentó frente a nosotros. Probablemente tenía 50 años con cabello gris y lentes, de aspecto profesional y bata blanca. Mamá y papá se lanzaron a todo su discurso preparado sobre simetría gemelar y vínculos psicológicos, hablando uno sobre el otro en su prisa por explicar. Papá sacó todos los registros quirúrgicos de Andrea y los extendió en el escritorio, mostrándole al Dr. Jun las fotos de antes y después de sus heridas. Mamá habló sobre qué tan conectadas habíamos estado siempre, cómo nunca habíamos estado separadas, cómo mi angustia por verme diferente de Andrea ahora me estaba causando depresión y ansiedad. Hicieron que sonara tan razonable, como si solo fueran padres preocupados tratando de ayudar a la salud mental de sus hijas. Hablaron sobre nuestro vínculo psicológico y qué tan importante era para las gemelas mantener su conexión. El Dr. Jun escuchó cuidadosamente y tomó notas, su cara completamente neutral y profesional. Hizo preguntas sobre la recuperación de Andrea y miró todos los registros médicos. No podía decir qué estaba pensando para nada, si les creía o si veía a través de esto. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Finalmente, el Dr. Jun cerró la carpeta y se dio vuelta para mirarme directamente. Preguntó qué quería yo, su voz calmada y pareja. El cuarto se quedó callado y sentí a mamá y papá ambos mirándome, esperando que dijera mis líneas ensayadas sobre querer compartir la experiencia de Andrea. Tomé una respiración y me obligué a hablar claramente, aunque mi voz quería temblar. Dije exactamente lo que practiqué en el espejo del baño. No consiento a ninguna cirugía. Tengo 15 años y estoy siendo coaccionada por mis padres para tener procedimientos que no quiero. Las palabras salieron firmes y vi la cara de mamá ponerse blanca y luego roja. El silencio que siguió se sintió como si durara para siempre. El Dr. Jun asintió lentamente y cerró la carpeta frente a él. Dijo que no puede y no hará ningún procedimiento sin mi consentimiento claro, que la ética médica y la ley estatal requieren acuerdo del paciente, especialmente para menores en situaciones que no son de emergencia. Su voz era firme cuando dijo esto, mirando a mis padres en lugar de a mí. Sugirió que nos reuniéramos con un terapeuta familiar y una trabajadora social antes de que se tomaran decisiones quirúrgicas. Mamá comenzó a discutir inmediatamente, diciendo que solo estaba confundida y asustada, que no entendía qué era mejor para mi salud mental. Pero el Dr. Jun no se movió, repitiendo que no operaría sin mi consentimiento, y eso era final.
Sentí esta enorme oleada de alivio chocar a través de mí, pero estaba mezclada con terror puro sobre lo que iba a pasar cuando llegáramos a casa. En el carro de vuelta, mamá y papá no dijeron nada al principio. Solo se sentaron en este silencio frío que se sintió peor que gritar. El silencio se extendió y siguió hasta que llegamos a nuestra entrada. Entonces, en el segundo que estuvimos dentro de la casa, explotaron. Mamá comenzó a gritar sobre cómo traicioné a Andrea, cómo abandoné nuestro vínculo gemelar, qué tan egoísta estaba siendo. Papá dijo que estaba haciendo que Andrea se sintiera peor sobre sus heridas al negarme a compartirlas con ella, que estaba eligiendo hacer que se sintiera como un monstruo. La culpa me golpeó como algo físico, este peso aplastándome el pecho, pero miré hacia Andrea parada en el pasillo y estaba negando con la cabeza no, diciéndome sin palabras que hice lo correcto. Sus ojos estaban diciendo, no les hagas caso, y me aferré a eso incluso mientras mamá siguió gritando. Esa noche, después de que finalmente pararon y nos dejaron solas en nuestro cuarto, saqué todas mis transcripciones impresas de las grabaciones que había hecho. Las había estado manteniendo escondidas en mi funda de almohada, pero ahora necesitaba mejores lugares, lugares en los que no pensarían buscar. Tomé la primera copia y la deslicé dentro de un libro aleatorio en mi estante. Un libro de texto viejo que nunca abrirían. Pegué la segunda copia bajo el cajón de mi escritorio, plana contra la madera donde no puedes verla, a menos que saques el cajón completamente. La tercera copia fue al forro de mi abrigo de invierno colgando en el closet, metida en un pequeño desgarro en la tela. Era metódica y calmada al respecto, moviéndome más allá del miedo, hacia algo que se sentía más como supervivencia determinada. Cada copia escondida se sintió como seguro contra ser silenciada. Prueba que existe incluso si toman mi teléfono o me encierran otra vez. La siguiente noche tenía tal vez 15 minutos antes de que tomaran mi teléfono por la noche. Así que revisé mi correo rápido mientras fingía hacer tarea. Había un mensaje de una cuenta que no reconocía, solo una cadena aleatoria de letras y números. Lo abrí y mi corazón comenzó a latir fuerte cuando vi que era de Audrey. El mensaje era corto y decía que recibió mi carta y me creía y podía manejar este fin de semana. Al fondo decía, borra este correo, en mayúsculas. Lo borré de mi bandeja de entrada y luego fui a la papelera y lo borré otra vez, asegurándome de que estuviera completamente ido. Entonces, solo me acosté ahí en la cama mirando el techo mientras Andrea dormía junto a mí. Y por primera vez en semanas, sentí como tal vez realmente teníamos una oportunidad, como tal vez alguien venía a ayudarnos. 2 días después, estábamos sentadas en el desayuno y papá bajó su taza de café y anunció que habían encontrado otro cirujano que podía vernos la próxima semana. Dijo que el doctor maneja una clínica privada fuera del estado y acepta pago en efectivo solamente. Mamá sonrió y agregó que era muy discreto y comprensivo de situaciones familiares únicas, y la forma en que lo dijo me dio escalofríos. Mi estómago se cayó porque me di cuenta de que estaban buscando a alguien lo suficientemente poco ético para hacer esto sin mi consentimiento. Alguien que no haría demasiadas preguntas si el dinero era correcto. Se estaban quedando sin opciones con doctores legítimos. Así que ahora estaban buscando el tipo de persona que opera en las sombras. Nos estábamos quedando sin tiempo, y podía sentir las paredes cerrándose otra vez, justo cuando pensé que tal vez teníamos espacio para respirar. En la siguiente cita de seguimiento de Andrea en el hospital unos días después, estábamos en el cuarto de examen, y mamá estaba hablando con la enfermera sobre horarios de medicación. Eloís apareció en la entrada, y preguntó si podía registrarse en cómo estábamos. Mamá la saludó, y siguió hablando con la enfermera, no prestando mucha atención. Eloís caminó hacia donde yo estaba sentada, y me hizo algunas preguntas rutinarias sobre cómo estaba manejando la recuperación de Andrea, y mientras estaba hablando, deslizó un papel doblado en mi mano. Sus dedos lo presionaron en mi palma, y luego se alejó como si no hubiera pasado nada. Lo metí en mi calcetín inmediatamente, sintiendo el papel arrugarse contra mi tobillo. Más tarde, cuando estaba en el baño en casa, lo saqué y lo desdoblé cuidadosamente. Era una hoja de trabajo de plan de seguridad, con preguntas sobre adultos seguros que podía contactar, posibles rutas de escape de mi casa, números de emergencia para llamar. Había secciones para listar personas que podrían ayudar y lugares a los que podría ir si necesitaba irme rápidamente. Lo llené sentada en el inodoro cerrado, escribiendo diminuto para que pudiera caber todo. Mis respuestas pintaron esta imagen de qué tan atrapadas estábamos, qué pocas opciones teníamos, cómo las cerraduras en nuestra puerta significaban que ni siquiera podíamos salir de nuestro cuarto por la noche. Cuando terminé, lo doblé de vuelta y lo escondí dentro de mi funda de almohada con el teléfono plegable. Esa noche, esperé hasta escuchar la puerta del cuarto de mamá y papá cerrarse y su televisor encenderse. Entonces agarré el teléfono plegable y me encerré en el baño con la ducha corriendo para cubrir cualquier sonido. Marqué el número de la tarjeta de llamada que Audrey incluyó en su correo, luego marqué su número. Contestó al segundo timbre y su voz era callada. Hablamos rápido y callado, estableciendo una palabra código en caso de que necesitara ayuda inmediatamente. Si le escribía la palabra coincidentes desde cualquier número, llamaría al 911 y vendría directamente aquí sin importar qué. Me dijo que ya había hablado con un amigo abogado sobre opciones de custodia y colocaciones de emergencia, que había estado investigando lo que tomaría sacarnos. Le dije sobre el cirujano fuera del estado y el pago en efectivo. Dijo que estaba tomando esto en serio y estaba lista para actuar cuando la necesitáramos. Cuando colgué, me sentí más firme, como si hubiera un plan formándose en lugar de solo esperanza desesperada. La siguiente mañana en el desayuno,
Papá me dijo que entregara mi teléfono. Dijo que mi actitud últimamente significaba que había perdido privilegios de teléfono hasta que pudiera ser más cooperativa. Se lo di sin discutir porque ya había movido todo lo importante de ahí y escondido el viejo teléfono plegable donde no lo encontrarían. Lo mantenía en mi funda de almohada por la noche y lo movía a mi calcetín durante el día. Ver a papá tomar mi teléfono y pensar que había ganado algo, se sintió como una pequeña victoria porque no sabían sobre cada plan de respaldo que había construido. Esa tarde, el dolor de Andrea se disparó mal y estaba llorando porque su mandíbula dolía tanto, incluso con la medicación. Mamá se apuró y le dio pastillas extra para el dolor y se sentó con ella acariciando su cabello. Entonces me miró y comenzó sobre cómo estaba empeorando todo al negarme a la cirugía. Dijo, le debo mi cara a Andrea, que compartir esto ayudaría a Andrea a sanar emocionalmente del trauma. Dijo, se supone que las gemelas compartan todo, y al negarme, estoy abandonando a Andrea cuando más me necesita. La culpa se estrelló sobre mí en estas ondas enormes, y la sentí jalándome hacia abajo, haciéndome querer ceder solo para dejar de sentirme tan terrible. Pero entonces, algo más la cortó. Esta ira aguda que se sintió más limpia que la culpa. El consentimiento no es algo que le puedas deber a alguien, ni siquiera a tu hermana gemela. La manipulación de mamá era tan clara para mí ahora. La forma en que estaba usando el dolor de Andrea como arma para controlarme. Miré a Andrea, y estaba negando ligeramente con la cabeza, diciéndome que no escuchara, y me aferré a eso en lugar de la culpa. En la siguiente visita a la clínica unos días después, esperé hasta que mamá estuviera distraída hablando con la recepcionista sobre programar. Entonces caminé hacia una enfermera y pregunté sobre oportunidades de voluntariado, usando nuestras palabras código cuidadosamente. No reaccionó mucho, pero asintió, y me dijo que la siguiera. Me llevó a una escalera lejos del área principal de espera, y Eloís ya estaba ahí esperando. Le dije todo de una vez, mi voz temblando pero sacando todo, el nuevo cirujano fuera del estado, el pago solo en efectivo, como mamá y papá estaban escalando y desesperándose. Le dije sobre las cerraduras del cuarto y la confiscación del teléfono, y cómo nos estaban vigilando constantemente ahora. Eloís escuchó sin interrumpir, y tomó notas en una libreta pequeña, haciendo preguntas específicas sobre fechas y horarios. Preguntó si me sentía segura yendo a casa hoy, y dije que sí, porque no sabía qué más decir, pero ambas sabíamos que no era realmente verdad. Cuando terminé, me dijo que tenía suficiente para presentar un reporte y que estaba tomando esto en serio. Eloís me explicó el proceso de reportar a CPS en términos claros que no endulzaron nada. Está obligada a reportar lo que le dije, y un investigador será asignado a nuestro caso. Entrevistarán a todos por separado, incluyéndome a mí y a Andrea y a nuestros padres. Pero fue honesta que no es instantáneo, que el sistema se mueve lentamente, y no hay garantías sobre resultados. Dijo que mis padres podrían recibir advertencias antes de que se tome cualquier acción real, que la preservación familiar usualmente es el objetivo. Era difícil de escuchar, pero al menos sabía qué esperar ahora. En lugar de esperar algún rescate dramático que podría no venir, me dio su número directo otra vez, y me dijo que llamara si algo cambiaba o si me sentía insegura. Memoricé el número y le agradecí. Luego regresé a la sala de espera antes de que mamá notara que había estado fuera demasiado tiempo. Durante los siguientes días, mamá y papá notaron que parecía más calmada, y los hizo sospechosos en lugar de aliviados. Comenzaron a revisar mis bolsillos antes y después de cada viaje al baño, palpándome como si estuviera tratando de contrabandear algo. Cronometraron cuánto tiempo estaba ahí con la puerta cerrada. Los escuché escuchando en la puerta cuando se suponía que estaba durmiendo. Así que me adapté y mejoré ocultando cosas, actuando más natural alrededor de ellos, manteniendo mi cara en blanco y cooperativa. Movía el teléfono plegable constantemente, para que no lo encontraran en el mismo lugar 2 veces. Practiqué ver derrotada y cansada para que pensaran que estaban ganando. La actuación era completamente agotadora, pero me estaba volviendo mejor en eso, aprendiendo a dividirme en la versión que veían y la versión que realmente estaba planeando nuestro escape. Una noche tarde, el teléfono plegable vibró con un texto de un número que no reconocía. Era Audrey, usando un nuevo teléfono desechable. Dijo que estaba en la ciudad y había reservado un cuarto de motel preguntando cuándo era la siguiente cita de Andrea. Coordinamos a través de mensajes rápidos que borré inmediatamente después de leer. Estaría en el vestíbulo de la clínica mañana por la tarde durante la sesión de fisioterapia de Andrea. Le dije a Andrea en susurros después de estar segura de que mamá y papá estaban dormidos, y vi alivio lavarse sobre su cara, aunque ambas sabíamos que esto podría salir muy mal, que si mamá y papá nos pillaban tratando de irnos con Audrey, podría ser la última oportunidad que tuviéramos. La siguiente mañana, desperté con mamá parada en nuestra entrada con los brazos cruzados. Dijo que la consulta fuera del estado se había adelantado, y nos íbamos en 2 días, que ya había empacado una maleta para mí con todo lo que necesitaría. Mi estómago se cayó porque podía ver la línea de tiempo colapsándose justo frente a mí. Cualquier ayuda institucional que pudiera estar viniendo no llegaría lo suficientemente rápido ahora. Mamá observó mi cara y me obligué a verme calmada, aunque por dentro estaba gritando. Se fue y revisé bajo mi almohada por el teléfono plegable, asegurándome de que aún estuviera ahí y cargado. Andrea captó mi mirada desde su cama y pude ver que sabía lo que esto significaba también. Nos habíamos quedado sin tiempo para procesos lentos y documentación cuidadosa. Todo tenía que pasar hoy en su cita o no pasaría para nada.
En la clínica esa tarde, esperé hasta que mamá estuviera enfocada en el papeleo de registro de Andrea. Entonces caminé hacia la estación de enfermeras y pregunté sobre oportunidades de voluntariado. Los ojos de la enfermera parpadearon con reconocimiento y asintió, desapareciendo por el pasillo. En 2 minutos, Eloís apareció y me hizo señas para que la siguiera a una esquina tranquila. Le dije sobre el viaje fuera del estado en 2 días, cómo era una clínica solo de efectivo, cómo mamá ya había empacado mi maleta. La expresión de Eloís se mantuvo profesional, pero vi algo cambiar detrás de sus ojos. Me dijo que esperara aquí mismo y se fue rápidamente. Me paré ahí contando mis latidos y observando a mamá al otro lado de la sala de espera. 5 minutos después, Eloís regresó con un hombre en traje gris cargando una carpeta de cuero. Se presentó como James Strickland de CPS y preguntó si estaba dispuesta a hablar con él privadamente. Asentí, y los seguí a ambos por un pasillo a una oficina pequeña con un escritorio y 3 sillas. James se sentó frente a mí y sacó una libreta. Explicó que Eloís había presentado un reporte basado en nuestra conversación previa, y él había sido asignado para investigar. Preguntó si tenía alguna evidencia para apoyar lo que le dije a Eloís. Saqué mi teléfono con manos temblorosas y le mostré todo. Las grabaciones de audio de mamá y papá planeando cómo manipular doctores, las fotos de los archivos médicos de Andrea extendidos sobre nuestra mesa de cocina, las capturas de pantalla de mensajes de texto sobre encontrar cirujanos que no harían demasiadas preguntas, las fotos de la cerradura en la puerta de nuestro cuarto, que solo abre desde afuera. James escuchó cada grabación con audífonos, su cara completamente neutral. Tomó notas en escritura prolija y me pidió que le enviara copias por correo de todo. Sus preguntas eran específicas y detalladas. ¿Cuándo comenzó la coerción? ¿Qué palabras exactas usaron mis padres? ¿Han hecho alguna amenaza directa? ¿Me siento físicamente segura en casa ahora mismo? Respondí todo tan honestamente como pude, mi voz de alguna manera manteniéndose firme, aunque mis manos no pararan de temblar. Preguntó sobre la clínica fuera del estado y le dije todo lo que sabía, que no era mucho excepto que mamá dijo que aceptaban efectivo y eran muy discretos. James lo escribió todo con esta intensidad enfocada, que me hizo sentir como tal vez alguien finalmente estaba tomando esto en serio, como tal vez este no era solo otro adulto que me iba a decir que estaba exagerando. James cerró su libreta y explicó lo que pasaba después. Necesitaba entrevistar a Andrea por separado para obtener su declaración. Entonces tenía que hablar con mis padres para escuchar su lado. Había reunido suficiente para una investigación de emergencia, pero necesitaba lo que llamó declaraciones corroborantes de múltiples fuentes. Hizo más preguntas sobre nuestra situación de vida, y le dije sobre la vigilancia, cómo revisan mi teléfono cada noche, cómo cronometran mis viajes al baño, cómo estamos encerradas en nuestro cuarto. Describí los planes de cirugía en detalle, explicando cómo querían replicar cada herida de Andrea en mi cara. Preguntó si alguna vez había consentido a algo de esto, y dije, no, nunca, ni una sola vez. James escribió todo en su escritura cuidadosa, y vi las páginas llenarse con nuestra historia, con prueba de que esto realmente estaba pasando. Cuando preguntó si había algo más que debería decirle, mencioné a Audrey y cómo estaba dispuesta a recibirnos si necesitábamos un lugar seguro a donde ir. Escribió su información de contacto y me dijo que eso era muy útil saber. Las entrevistas estaban tomando mucho más tiempo del que debería una cita normal, y podía escuchar la voz de mamá volviéndose más fuerte en la sala de espera. Estaba exigiendo saber qué estaba tomando tanto tiempo, preguntando por qué necesitábamos tanto tiempo para un seguimiento rutinario. Una enfermera trató de calmarla, pero mamá no lo estaba aceptando. A través de la puerta, la escuché decir, esto es ridículo, que ella es la madre de Andrea, y tiene derecho a saber qué está pasando. James miró hacia la puerta, pero no parecía preocupado. Me agradeció por mi tiempo, y me pidió que esperara en la oficina mientras entrevistaba a Andrea. Me senté ahí sola por unos minutos, mi corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Finalmente, James regresó con Eloís, y me llevaron a la sala de espera. Mamá inmediatamente se paró, y comenzó a preguntar qué había tomado tanto tiempo, por qué me mantuvieron alejada de ella por más de 1 hora. La recepcionista de la clínica estaba viendo nerviosamente, y vi a un guardia de seguridad parado cerca del escritorio. Eloís, silenciosamente, sugirió que me quedara cerca del área de seguridad mientras James hablaba con Andrea, y hice exactamente lo que dijo. James llevó a Andrea a la misma oficina y cerró la puerta. No podía escuchar lo que estaba pasando, pero podía ver a mamá paseando de un lado a otro, su cara poniéndose más roja. Papá apareció 20 minutos en la entrevista, habiendo salido del trabajo temprano cuando mamá le llamó. Ambos estaban parados cerca de la puerta de la oficina ahora, su lenguaje corporal tenso y enojado. Dentro de ese cuarto, Andrea apenas podía hablar alrededor de su mandíbula alambrada, pero tenía una libreta y bolígrafo. Más tarde, James me dijo lo que escribió en letras temblorosas que le tomaron una eternidad formar. No nos dejan ser diferentes. Eso fue todo lo que logró escribir al principio, su mano acalambrada por el esfuerzo. Pero entonces, James le hizo preguntas específicas, y ella escribió respuestas de sí o no. ¿Quieres esta cirugía para ti misma? No. ¿Quieres que tu hermana tenga cirugía? No. ¿Tienes miedo de tus padres? Sí. James tomó fotos de su cara desde múltiples ángulos, documentando cada cicatriz y la forma en que su mandíbula se asienta mal. Pidió ver nuestro cuarto, y Andrea le dibujó un mapa mostrando la cerradura en el exterior. Escribió que no se nos permitía tener diferentes intereses, o usar ropa diferente, o estar separadas la una de la otra.
James obtuvo copias de todos sus registros médicos de la clínica, la documentación completa de cada cirugía que había tenido desde el accidente. Cuando finalmente salieron de la oficina, Andrea estaba llorando, pero había algo como alivio en sus ojos también. Como, finalmente había podido decirle a alguien la verdad sin mamá parada ahí controlando la narrativa. El viaje a casa fue completamente silencioso, excepto por las preguntas tensas de mamá y papá. ¿Qué le dijimos a la trabajadora social? ¿Por qué tomó tanto tiempo? ¿Sobre qué estaban preguntando? Di respuestas vagas sobre preguntas de seguimiento rutinarias y el progreso de recuperación de Andrea. Las manos de papá estaban apretadas en el volante y mamá siguió volteándose para mirarnos desde el asiento delantero. Esperé hasta que ambos estuvieran enfocados en el camino, papá navegando una fusión complicada y mamá viendo su teléfono. Entonces, saqué el teléfono plegable de mi calcetín bajo la cubierta de mi chaqueta. Mis manos estaban congeladas pero completamente firmes mientras escribía una palabra al número de Audrey. Coincidentes. Presioné enviar y vi el mensaje pasar. Entonces apagué el teléfono y lo deslicé de vuelta a mi calcetín antes de que cualquiera de ellos se diera cuenta. Mi corazón martilleaba, pero mantuve mi cara en blanco y con aspecto cansado, como si solo estuviera exhausta de una cita larga. Pasara lo que pasara después, al menos intentamos todo lo que pudimos. Al menos alguien sabía, y alguien venía. Apenas habíamos estado en casa por una hora cuando hubo un golpe en la puerta principal. Papá la respondió, y lo escuché decir algo confundido. Entonces 2 oficiales de policía estaban parados en nuestra entrada preguntando entrar. Mamá se apuró exigiendo saber de qué se trataba esto. Los oficiales dijeron que estaban haciendo una revisión de bienestar basada en un reporte presentado con CPS. La cara de papá se puso roja y comenzó a insistir que todo estaba bien, que esto era un gran malentendido, que alguien debía haber malinterpretado una decisión médica familiar privada. Mamá estaba hablando sobre él, sobre cómo solo estaban tratando de ayudar a sus hijas, mantener su vínculo gemelar especial. Los oficiales pidieron hablar, conmigo y Andrea por separado, y mamá dijo, absolutamente no. Son menores y tengo derecho a estar presente. Entonces, hubo otro golpe, y Eloise y James llegaron. James tenía sus credenciales de CPS afuera, y era muy calmado y profesional, mientras explicaba que necesitaba conducir entrevistas como parte de una investigación de emergencia. Mamá y papá estaban furiosos ahora, sus voces subiendo, pero los oficiales de policía estaban parados ahí, así que no podían hacer mucho, excepto exigir llamar a su abogado. James dijo que ese era su derecho, pero las entrevistas estaban pasando de todos modos. Capté la mirada de Andrea al otro lado del cuarto, y ambas estábamos temblando, pero no nos estábamos echando atrás. No ahora, no cuando la ayuda finalmente estaba aquí. James pidió a todos que se sentaran en la sala. Tenía su carpeta abierta con todas sus notas y documentación. Comenzó a exponer todo lo que había aprendido hoy. Los planes de cirugía coaccionados, donde yo explícitamente había rechazado el consentimiento. La clínica fuera del estado de solo efectivo, que encontraron específicamente para evitar supervisión ética. Las grabaciones donde discuten manipular doctores y presentar narrativas falsas. La cerradura del cuarto y vigilancia y aislamiento. Mamá interrumpió diciendo que esto era solo cirugía cosmética para propósitos de salud mental, que las gemelas necesitan verse iguales para su bienestar psicológico, que había leído sobre eso. Papá agregó que eran padres, así que podían tomar decisiones médicas para nosotras, que éramos demasiado jóvenes para entender qué era mejor para nuestra salud mental. Pero James cortó a través de todo eso. Señaló mi rechazo explícito de consentimiento en registro. Explicó la diferencia entre cuidado médico necesario y procedimientos cosméticos selectivos. Habló sobre los patrones de coerción y el hecho de que estaban buscando activamente proveedores que pasarían por alto protocolos apropiados y requisitos de consentimiento informado. La evidencia estaba ahí en las grabaciones en sus propias palabras. Mamá comenzó a llorar y papá estaba amenazando con demandar a CPS y a todos en este cuarto. Los oficiales de policía se mantuvieron callados pero alerta observando todo. James se mantuvo completamente calmado y metódico, solo presentando hecho tras hecho de su investigación. Para cuando se hizo de noche afuera, James hizo una llamada telefónica, luego otra. Regresó y dijo que estaba autorizado para una colocación de parentesco de emergencia con nuestra prima Audrey. Mamá estaba llorando más fuerte ahora, diciendo que no podían quitarnos a sus bebés, que estaban destruyendo su familia. Papá estaba gritando sobre abogados y derechos y cómo esto era extralimitación del gobierno. Pero James tenía su papeleo, y la policía aún estaba ahí. Y en 30 minutos, el carro de Audrey se estacionó afuera. Vino a la puerta y nunca había estado tan aliviada de ver a alguien en mi vida. James explicó que necesitábamos empacar lo esencial, que podíamos regresar por más pertenencias después con supervisión. Agarré nuestros documentos importantes del archivero de papá, certificados de nacimiento y tarjetas de seguro social y registros médicos. Obtuve las medicaciones de Andrea del baño, todas sus pastillas para el dolor y antibióticos. Tiramos ropa en maletas mientras mamá nos siguió llorando y rogándonos que no hiciéramos esto. Papá estaba en el teléfono con un abogado, su voz aguda y enojada. Los oficiales de policía nos escoltaron al carro de Audrey con nuestras maletas. Tomé una última mirada a la casa donde crecimos, y sentí esta mezcla extraña de alivio tan intenso que apenas podía respirar, y dolor por los padres que pensamos que teníamos, la familia que pensamos que éramos. Andrea lloraba silenciosamente junto a mí mientras nos alejamos, pero se extendió y apretó mi mano 3 veces. Apreté de vuelta 4 veces y no miramos atrás. La siguiente mañana,
Desperté en el cuarto de motel de Audrey, desorientada por un segundo antes de recordar dónde estábamos. Andrea aún dormía en la otra cama, su cara floja y pacífica de una manera que no había visto en semanas. Mi teléfono sonó y era James. Dijo que contactó al Dr. June ayer para informarle sobre la investigación. El Dr. June entonces contactó a la clínica fuera del estado para advertirles sobre nuestro caso y la coerción involucrada. La clínica canceló nuestra cita inmediatamente. Aparentemente, ahora están bajo investigación ellos mismos por otras violaciones éticas. Otras familias donde realizaron procedimientos sin protocolos de consentimiento apropiados. Todo el plan de mamá y papá estaba completamente desmantelado. No había cirugía pasando. No hay viaje fuera del estado. Ningún doctor dispuesto a tocar este caso ahora que estaba marcado con CPS. Agradecí a James y colgué. Entonces, solo me senté ahí en el borde de la cama sintiendo tensión que ni siquiera sabía que estaba sosteniendo finalmente comenzar a desenrollarse de mis hombros y pecho. No estábamos a salvo para siempre. Sabía que aún había audiencias de corte y procesos legales, y quién sabe qué harían mamá y papá después. Pero ahora mismo, en este momento, estábamos lejos de esa casa, y nadie estaba tallando mi cara, y eso era suficiente. Miré hacia Andrea durmiendo, y me permití sentir el alivio, aunque aún estaba esperando que cayera el otro zapato. Durante la siguiente semana, empacamos nuestras cosas del motel y nos mudamos al apartamento de Audrey en la ciudad. Era un lugar pequeño de un cuarto en el tercer piso de un edificio viejo, con escaleras que crujían y paredes delgadas. Audrey nos dio su cuarto, y se instaló en el sofá con mantas y una almohada. El apartamento olía a café y libros viejos, y estaba apretado con 3 personas en lugar de una, pero nadie estaba midiendo nuestras caras o cerrando puertas desde afuera. James llamó para decir que había una audiencia programada en 5 semanas para averiguar la colocación a largo plazo. Audrey se tomó tiempo libre de su trabajo en la biblioteca para ayudarnos a establecernos, mostrándonos dónde estaba todo y haciendo espacio en su closet para nuestra ropa. Andrea y yo compartíamos la cama doble, y la primera noche ahí, desperté a las 3 de la mañana y solo me quedé quieta, escuchando a Andrea respirar junto a mí y dándome cuenta de que realmente podía respirar también, sin alguien observando. El segundo día en el apartamento de Audrey, nos reunimos con una abogada de asistencia legal llamada Pia Stanford, que había sido asignada para representarnos en las cosas de custodia. Tenía tal vez 30 años, con cabello corto oscuro y lentes, y nos habló como si fuéramos personas reales en lugar de niños que no entienden nada. Extendió papeles en la mesa de cocina de Audrey y explicó lo que iba a pasar en la audiencia, qué derechos teníamos, qué querría saber el juez. Pasamos 3 horas esa primera reunión repasando todo lo que pasó, y Pia tomó notas en su laptop mientras hablábamos. Hizo preguntas específicas sobre los planes de cirugía y las grabaciones y la cerradura del cuarto, escribiendo fechas exactas y detalles. Cuando Andrea trató de disculparse por hablar lento debido a su mandíbula alambrada, Pia solo esperó pacientemente y dijo que teníamos todo el tiempo que necesitáramos. Al final, nos miró a ambas y dijo que iba a luchar por nosotras para quedarnos con Audrey, que lo que nuestros padres planearon estaba mal, y el tribunal necesitaba protegernos. Sentí algo aflojarse en mi pecho porque este era el primer adulto con poder legal real que estaba completamente de nuestro lado. Esa misma semana, Andrea comenzó terapia con alguien que trabajaba con casos de trauma. La oficina estaba en un edificio médico del centro, y la sala de espera tenía revistas viejas y un tanque de peces. Me senté ahí durante su primera cita, viendo a los peces nadar en círculos y revisando mi teléfono cada pocos minutos. Andrea estuvo ahí por casi 1 hora, y cuando salió, sus ojos estaban rojos, pero sus hombros se veían menos tensos de lo que habían estado en semanas. La terapeuta era una mujer llamada Dra. Foster, que me pidió entrar por 1 minuto al final. Explicó que iba a trabajar con Andrea en trauma del accidente y los planes de cirugía, pero también en identidad separada de ser gemela. Dijo que quería verme también, pero por separado, horarios de cita diferentes, porque necesitábamos ser tratadas como individuos con nuestras propias necesidades, en lugar de como una unidad que tenía que coincidir. Era una cosa tan simple, pero me pegó fuerte porque nadie nos había abordado de esa manera antes. El jueves, mamá y papá tuvieron una llamada telefónica supervisada por la semana, y James la estableció a través de su oficina con él, escuchando en la línea. Estaban tan calmados y razonables que era extraño, nada como las personas que nos encerraron en nuestro cuarto y planearon tallar mi cara. La voz de papá era firme cuando dijo que solo estaban tratando de proteger el vínculo gemelar, que no se dieron cuenta de que nos sentíamos atrapadas o asustadas. Mamá lloró y dijo que nos amaba, que todo lo que hizo fue porque quería que fuéramos cercanas para siempre. Sentí la vieja culpa comenzando a trepar por mi garganta, esa sensación familiar de que tal vez éramos nosotras las que arruinamos todo. Pero entonces, Andrea se extendió y apretó mi mano 3 veces, y recordé que el amor no justifica planear herir quirúrgicamente a tu hijo sin su consentimiento. La llamada terminó después de 15 minutos, y Audrey nos hizo chocolate caliente y no preguntó qué dijeron. La siguiente semana, el distrito escolar hizo una evaluación para averiguar dónde estábamos después de ser educadas en casa por 4 meses. Nos sentamos en una oficina con una consejera que nos hizo hacer algunas pruebas y preguntó sobre qué materias nos gustaban y qué queríamos estudiar. Cuando preguntó sobre clases selectivas dije, quiero intentar arte, algo que nunca me habían permitido hacer porque mamá dijo que podría hacer que mis manos se desarrollaran diferente a las de Andrea. Andrea dijo que quería clase de teatro,
y su voz era callada pero clara incluso a través de la mandíbula alambrada. La consejera solo lo escribió como si fuera completamente normal para las gemelas tener diferentes intereses, como si no estuviéramos pidiendo algo imposible. Era una cosa tan pequeña, pero se sintió enorme. Esta idea de que nadie nos iba a forzar a tomar horarios idénticos o hacer las mismas actividades. Podíamos simplemente ser dos personas diferentes que pasaban a verse similares. Un sábado por la tarde, estaba parada en el lavabo del baño de Audrey con una caja de tinte de cabello rosa que recogimos en la farmacia de la esquina. Mis manos temblaron un poco mientras separé una pequeña sección de cabello cerca de mi cara, tal vez 1 pulgada de ancho. No era dramático ni nada, solo una raya, pero era mía y era diferente, y la estaba eligiendo a propósito. Seguí las instrucciones en la caja, mezclando el tinte y aplicándolo cuidadosamente, y el olor químico llenó el pequeño baño. Andrea observó desde la entrada, apoyándose contra el marco, y cuando la miré en el espejo, estaba sonriendo. No la sonrisa triste de antes del accidente, no la sonrisa asustada del hospital, sino una sonrisa real que llegaba a sus ojos. Enjuagué el tinte y sequé la raya, y era este rosa brillante contra mi cabello castaño, visible y obvio, y completamente diferente de la apariencia de Andrea. Se extendió y la tocó gentilmente, y me di cuenta de que realmente estaba feliz de verme ver diferente de ella por primera vez en nuestras vidas. El día antes de la audiencia, Pia vino al apartamento de Audrey y nos sentamos en la mesa de la cocina repasando lo que probablemente iba a pasar. Fue honesta sobre el hecho de que esto no sería una ruptura limpia, que el tribunal familiar trata de mantener a los padres involucrados cuando es posible. Explicó los resultados probables: órdenes de custodia temporales, terapia requerida para mamá y papá, visitas supervisadas, monitoreo continuo de CPS. Nos mostró órdenes de tribunal de ejemplo y explicó lo que significaba cada sección, qué protecciones podíamos pedir. Aprecié que no nos estuviera prometiendo que nunca tendríamos que ver a nuestros padres otra vez, aunque parte de mí quería que alguien garantizara eso. Andrea escribió preguntas en una libreta porque hablar aún era difícil, y Pia respondió cada una cuidadosamente. Para el final de la reunión, me sentí preparada en lugar de solo asustada, como si supiera qué esperar, aunque no fuera perfecto. La audiencia pasó en una mañana fría 5 semanas después de que dejamos casa. El tribunal era este gran edificio de piedra del centro, con detectores de metal en la entrada y guardias de seguridad por todas partes. Nos reunimos con Pia en el vestíbulo y nos guió por lo que iba a pasar, quién iba a testificar, qué preguntaría el juez. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con bancas de madera y luces fluorescentes. Mamá y papá ya estaban ahí con su abogado, y mamá comenzó a llorar cuando nos vio, extendiéndose como si quisiera abrazarnos. El alguacil hizo que todos se sentaran y el juez entró, una mujer mayor con cabello gris y lentes que se veía cansada. James testificó primero sobre su investigación y lo que encontró, mostrándole al juez copias de las grabaciones y fotos. Eloise habló sobre sus preocupaciones de las visitas al hospital. El doctor June explicó por qué se negó a hacer la cirugía y cómo nuestros padres estaban buscando proveedores menos éticos. Pia presentó nuestras declaraciones que escribimos juntas, leyendo partes en voz alta. El juez nos hizo preguntas directamente y respondí tan claramente como pude, explicando que no queríamos cirugía y no nos sentíamos seguras regresando a casa. Andrea escribió sus respuestas y el juez las leyó cuidadosamente. El abogado de mamá y papá trató de hacer que sonara como si solo fueran padres preocupados tomando decisiones médicas, pero el juez lo cortó y dijo que coaccionar a un menor a cirugía no deseada no era una decisión médica. Después de 2 horas de testimonio, el juez hizo su decisión. Ningún procedimiento electivo podía hacerse en cualquiera de nosotras sin nuestro consentimiento escrito explícito. La colocación de parentesco con Audrey continúa. Mamá y papá tenían que completar terapia familiar antes de cualquier contacto sin supervisión. Habría visitas supervisadas 2 veces al mes con una trabajadora social presente. CPS monitorearía el caso por al menos 1 año. No era todo lo que esperaba, pero era suficiente. Y sentí este alivio cuidadoso, mezclado con tristeza, sobre qué tan completamente nuestra familia se había roto. Esa noche, de vuelta en el apartamento de Audrey, Andrea se durmió en el sofá, exhausta del largo día en el tribunal. Me senté en la mesa de la cocina con una libreta y comencé a hacer listas porque eso es lo que me ayuda a sentirme en control. Necesidades de útiles escolares para cuando empezáramos la siguiente semana. Horarios de citas de terapia para ambas. Un plan de comidas donde cada una elegía diferentes cenas a propósito, solo porque podíamos. Audrey estaba en el trabajo y el apartamento estaba callado, excepto por la respiración suave de Andrea y el zumbido del refrigerador. Escribí todo lo que necesitábamos hacer y todo lo que queríamos intentar, hasta que me di cuenta de que estaba planeando un futuro, en lugar de solo sobrevivir hoy. No estábamos bien todavía, y tal vez no estaríamos por mucho tiempo, pero estábamos seguras, y éramos personas separadas ahora, y eso se sintió como el comienzo de algo real. Esa es mi perspectiva. Pero vamos, sé que tienes opiniones. Déjalas en los comentarios. Estoy lista para eso. Leo todo, así que dime qué habrías hecho diferente. Veamos qué comentario comienza el debate más grande.